Gracias, Gigi. Por supuesto, yo me encuentro acá pues ya leyendo una poesía. Estoy con Cecilia Castillo, también con Sonia Dubón. Ellas nos visitan de la Biblioteca Nacional y vamos a platicar acerca de la importancia de la poesía como expresión humana. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Qué alegría nos dan siempre recibirlas acá. Muchas gracias. Bienvenidas. A ver, cuéntenos un poquito más acerca del género poesía, porque les estábamos comentando tras de cámara específicamente eso, que cuando tú estabas estudiando en el colegio siempre había la maestra de lenguaje, la maestra de literatura, en aquel entonces se llamaba idioma nacional, siempre te dejaban como el hecho de poder hacer poesía y te daban ciertas características para que empezaras a platicar, empezaras a sacar quizás aquello que está dentro del corazón. Y qué bonito es poder escribir y poder hablar también a través de poesía. Bueno, claro que sí. El día de hoy, pues Sonia y yo traemos un tema que lo vamos a manejar desde la perspectiva de la psicología y desde la literatura. Así que Sonia, veníamos nosotros platicando sobre la importancia de la poesía no solo en los primeros años, sino porque estamos cerrando un mes muy emotivo. Al igual que todos los días, es necesario recalcar la importancia de la comunicación humana. Y en este momento lo vamos a hacer de la transferencia de las emociones a la comunicación escrita. Pero arguméntanos un poquito más, Sonia. Sí, bueno, buenos días. Qué alegría estar nuevamente acá con ustedes y compartiendo algo que es muy crucial, digamos, en el desarrollo de todo ser humano, y es la comunicación, de cómo yo expreso. Y en este caso, bueno, comentábamos, antes que la escritura existiera, existía obviamente el lenguaje oral, el lenguaje por señas, el lenguaje corporal, y para que nuestros antepasados transmitieran el conocimiento, lo hacían a través de la expresión oral, y para que lograr un conocimiento más efectivo, la rima era utilizada como elemento, como técnica para transmitir un conocimiento. ¿Por qué? Porque facilita la memorización. Si usted aprende un texto o un conocimiento a través de la rima, nos está ayudando en la memoria, nos está ayudando en el adquirir significativamente ese conocimiento. Entonces, a raíz de eso también podemos decir que la poesía es justamente una herramienta de aprendizaje. Yo puedo aprender a través de la poesía, pero ¿qué es lo que puedo aprender? Justamente el escritor, y eso es algo que vamos a profundizar más adelante, el escritor tiene una intención de lo que quiere transmitir, pero el lector, que es el receptor de esa intención o de ese mensaje, pues obviamente va a interpretar o va a asimilar ese conocimiento dependiendo de los conocimientos previos que tenga. Podemos encontrar una poesía que nos cueste entenderla porque tal vez son desconocidas algunas palabras o porque nos hace falta leer más. Y por eso la importancia de qué podemos empezar a leer de acuerdo a mi nivel de lector, al nivel que yo tengo. Pero como expresión humana, nosotros encontramos que en una poesía, cuando la leemos, nos transmite emociones. Y esta emoción va a depender del texto, de la intención que el lector tenga. Por ejemplo, encontramos poemas que hablan acerca del amor, que es como lo que más asociamos, claro, ¿verdad? La poesía es igual a verso de amor. Sin embargo, la poesía también puede hablar acerca de la vida misma, de la naturaleza, acerca de la muerte, acerca del desamor, ¿verdad? Acerca de la realidad que en este caso el escritor está viviendo. Entonces, el escritor lleva un proceso de escritura y el lector un proceso de lectura. Ambos se complementan, ¿verdad? Pero nosotros que no, digamos, no tenemos como, no somos escritores, ¿verdad? Pero sí de repente tenemos la necesidad de poder transmitir un mensaje y lo podemos hacer a través de la poesía. ¿Ustedes qué creen? Claro. Sí, nosotros que no somos escritores podemos llegar a expresar nuestras emociones, lo que pensamos, lo que sentimos a través de la poesía. ¿Consideran ustedes que sí? Sí, yo creo que sí, porque es un estilo literario, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que la poesía nos ayuda como a expresarnos también y podemos
tener cuando estamos leyendo, podemos ver ese sentimiento o lo que nos quiere transmitir la otra persona, quien ya lo escribió. Sí, de hecho, dentro de la psicología, la escritura como tal, no solamente acá poesía, sino todas las expresiones, pero la escritura como tal la utilizamos como un método terapéutico en aquellos procesos donde la persona puede canalizar esas emociones. Por ejemplo, alguien que está sufriendo una crisis, ya sea pérdida, ya sea de existencialismo, ¿verdad? Que a veces... O abandono, etcétera. Alguien que esté con esa necesidad de poder sacar, liberar, expresar todo eso que siente, todo eso que piensa, lo puede hacer a través de la escritura. Y en este caso nosotros lo utilizamos, aunque la poesía es un género literario, es una técnica que requiere de un trabajo constante, y ya Ceci nos va a explicar más adelante. A pesar de eso, la poesía la podemos utilizar como un canalizador de emociones desde en primicia, con lo que nosotros sentimos. Es decir, si yo en este momento estoy sintiendo una tristeza profunda, aunque yo no sea poeta, aunque yo no sea escritor, yo puedo empezar a liberar con lo primero que mi pensamiento... Es un buen ejercicio. Sonia, quiero mandar saludos a Herbert Flores, que nos está viendo desde Guatemala. Dice: saludos paisanos desde Guatemala, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Y saludos a todas las personas que están pendientes de esto que estamos hablando. Ahora, hablemos un poco de la estructura de un poema, porque muchas personas dicen: ah, sí, un par de letras que riman nada más, dicen. Pero es mucho más allá. Sabemos que se estudia, tenemos poetas que son emblemáticos en nuestro país, que a lo mejor ya no están, hay otros que sí están, y que cada vez que lo leemos decimos: wow, ¿en qué estaba pensando este poeta a la hora de escribirlo? Bueno, Alfredo Espino, ¿en qué pensaba cuando hablaba del nido? Bueno, vamos, ¿verdad?, a tratar de explicar un poquito sobre la poesía como la evocación del sentimiento a través del recurso del lenguaje y la belleza. Como bien lo explicábamos, el poeta se debe a la transmisión de sus emociones y de sus sensaciones. Muchas veces, y desde lo clásico, lo hacía a través del canto, ¿verdad? Luego se fue musicalizando, y ahora a través de la escritura por diferentes medios. La pregunta es: ¿todos podemos escribir poesía? Sí y no. En algún determinado momento, poesía no es todo lo que rima, porque incluso hay una prosa poética y lleva inmersa todo esa catalización de sentimientos y de emociones. Puede ser en verso y puede ser en prosa. Exacto. Y está la poesía en verso libre, que va con un juego de métodos, de análisis, de estrategias y de figuras literarias, en el cual el escritor o el autor va codificando bajo un mensaje de belleza y sutileza una idea muy propia y muy expuesta para la sociedad. Alguien mencionaba Alfredo Espino. ¿Quién ha leído Jícaras Tristes? Yo. Es un libro muy bello, muy sencillo, por su riqueza poética y por la diversidad de temáticas. Y sabemos que solo fue un único libro. Encontramos amor, desamor, encanto, costumbrismo y otro tipo de análisis de también. De madre también habla. Habla Las manos de mi madre. ¿Quién le haría un poema exactamente a la reflexión de lo que significa la muerte? Porque hay un poema insólito que habla sobre la nostalgia, sobre la belleza también del campo, la belleza de lo rural. Eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Y hay un poema también muy que coincide mucho con este libro que vamos a compartir más adelante, del escritor Alberto Girón Flamenco, que habla sobre la nostalgia de los vientos de octubre. Y hay un proceso de transmutación y de cambio en el entorno. Y yo precisamente quería preguntarle que qué tipo de poesía se conoce ahora en la actualidad, porque antes era Alfredo Espino y otros más, pero ahora en la actualidad, ¿cuáles son? Bueno, podemos decir de que ya no es solo el romanticismo, hoy hay una poesía social, hoy exactamente hay una poesía crítica que se aleja, ¿verdad?, de lo social, está lo romántico, lo erótico, está lo infantil. Y así hay una ramificación de clasificaciones que podemos hacer de la misma poesía. Cecilia, vamos a hacer una pausa, Sonia también. Al regresar vamos a continuar y vamos a empezar a leer ya poesía. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Hola El Salvador.
3 minutos pasan de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de irnos a la pausa le dijimos, vamos a leer poesía. Así que, Cecilia, Sonia, si nos ayudan, por favor, hoy venimos con los oídos y el corazón dispuestos a escuchar poesía. Bueno, gracias. Vamos a compartir, pero antes que nada, ¿qué representa un beso para nosotros? Un beso. ¿Y por qué nos gusta? Depende de quién venga y en el momento que venga. ¿Y a dónde? Exactamente, depende la intención y de quién venga. Pues vamos a compartir un soneto de Alberto Girón Flamenco de su libro Tríptico Poético. Del dulce beso tuyo me alimento. Del dulce beso tuyo me alimento, del rumor de tu voz que me seduce. Tu labio, que es mi guía, me conduce, me lleva más allá del firmamento. Sacia la sed del labio tan sediento que tu boca dulcísima me induce. Rojo, más rojo que la rosa luce, el rubí que me sirve de sustento. Regálame tu néctar, tu ambrosía, el gozo y la dulzura de tu boca, en el beso tan dulce que me enfría, el ardiente deseo que me aloca. Si no me besas, tengo la osadía de arrebatar un beso de tu boca. Me gustó. Así va a enamorar ahora a Henry Urbina, la chica. Y así nosotros encontramos cierta similitud en el uso y en el recurso de la rima, y que la poesía es tan antigua que también nosotros la podemos contemplar y disfrutar en el famoso libro de la Biblia, El Cantar de los Cantares. Sí. ¿Para qué sirve la poesía? Para engalanar, para exaltar, incluso no solamente el deseo desbocado de querer robar un beso del ser amado, sino también la soledad, la nostalgia, la muerte. Y vamos a leer acá algo que habla. ¿Se puede decir que la poesía es reflejo de una sociedad? Es parte de la construcción y el reflejo de la identidad de un individuo dentro de la sociedad, de su grado de cosmovisión, de su crítica o de su percepción de cómo se encuentra en ese momento. ¿Hay que ser histriónico para eso? No necesariamente, incluso hay muchos poetas que en su personalidad, en su vida cotidiana, son bastante reservados, bastante introspectivos, pero la poesía les sirve a ellos para poder expresar. Fíjense que hay algo que se da, y es que generalmente a nosotros nos cuesta hablar mucho de nosotros mismos. Decir algo sobre mí o expresar, ponerme al desnudo. Ponerme al desnudo así, sí, de repente nos cuesta, pero con la poesía, porque tiene un elemento de belleza, un elemento de engalanar, como decía Ceci, nos permite y nos facilita el poder ponernos al desnudo, ¿verdad? De poder transmitir algo muy propio, muy íntimo. ¿Ha cambiado la forma de hacer poesía? Pues, de alguna forma, porque, como decía el compañero, hay la realidad, el entorno social determina mucho la producción literaria. Obviamente en los años de las generaciones comprometidas, por ejemplo, en los años 80, 90, donde la efervescencia social estaba muy delicada, por decirlo así, por el conflicto que vivíamos, la poesía o toda la literatura era un foco que tenía que pasar un filtro para poderla leer. Por ejemplo, Roque Dalton. Exacto, Roque Dalton, que es una persona, un poeta con mucha trascendencia, incluso internacional, pero su poesía en un momento estuvo prácticamente, tenía que vivirse clandestinamente. Incluso él tiene un poemario, Poemas Clandestinos, que fue su última producción, tuvo que disfrazarla así. En la actualidad hay muchos poetas que escriben sobre la coyuntura social y que, a diferencia de antes, ahora puede ser bien vista, puede tener esta libertad de poderse expresar, de poderse en un círculo o en un recital, poderse transmitir. En antaño era bastante delicado, ¿verdad?, por la seguridad y por el contexto social en el que ¿Qué piensan de la pregunta de Geoapa? Dice, ¿las letras de las canciones pueden considerarse poesía? ¿Qué opinan de eso? Algunas. Bueno, claro que sí. Incluso tuvimos la oportunidad de estar escuchando, ¿verdad?, al invitado de la franja anterior.
Y si la canción, la escritura, la lírica lleva ciertas características que pueden identificarse como poesía. Recordemos que el objetivo es llegar exactamente a detonar el sismo de nuestras emociones y sensaciones. ¿Qué le parece si seguimos detonando nuestras emociones con otro poema? Y bueno, ahora que estamos hablando un poquito del desencanto y de la palabra amor. Amor no estás, ahora que te has ido. Amor no estás, ahora que te has ido, es mi gran soledad la compañera. Te llevaste conmigo la quimera y me dejaste solo en el olvido. Me dejaste el recuerdo en lo vivido y el beso en el clavel que te venera. Extraño tu palabra mañanera, dulce voz endulzándome el oído. Extraño tu silencio tan callado, tu mirada profunda, tu caricia, el néctar de tu boca y su codicia. El labio que por ti quedó sellado, extraña de tu beso su delicia y el roce de tu poro enamorado. Eso. ¡Bravo! No, voy a llorar. Bueno, sí, la verdad que es... Algo muy importante también es que la poesía, y sobre todo la poesía nacional, no solo habla del contexto del amor y el desamor. Hay otras formas de amor que podemos encontrar en el libro que tiene Sonia. Pertenece a Memoria de los Espejos, de la escritora Catherine Rivera Mundo, que abarca el contexto y el reflejo del amor, pero de una idea más familiar, más profunda y más materna. Ok. ¿Cómo los Cecilia, Sonia, muchísimas gracias por visitarnos. De verdad, siempre nos agrada que vengan a prestarnos este tipo de consejos, así que esperamos que en casa también sean amantes de la poesía, que agarren un libro, que le enseñen a sus hijos poesía, o si no, que lleguen a la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias. Sonia. Gracias por habernos acompañado. Ella me inspiró para que yo haga un libro, así es que voy a tomar en cuenta sus recomendaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con la Gigi, que tiene invitados.